Hola queridos amigos, bienvenidos a otro encuentro de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, los que económicamente colaboran con TLB1 en estos 11 años, va todo nuestro agradecimiento. Por supuesto, invitamos a muchos que nos acompañen para que TLB1 siga en el aire y siga transmitiendo y llevándoles a todos ustedes, como siempre decimos, toda la verdad. Sabemos que estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canalteleb1.com, debajo de este programa en las redes sociales que nos mantenemos diariamente en contacto, y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, como siempre nos guíe, nos ilumine en este momento tan difícil para la Argentina, Hispanoamérica y el mundo. Así que nos ponemos bajo su manto de protección con la oración y con la acción. Como decían, con el mazo dando, y a Dios rezando y con el mazo dando. Tenemos que poner nuestro granito de arena. Tema de hoy, vamos a tocar un poquito, ¿no? Hemos visto en las últimas elecciones y cómo se va perfilando todo este tema electoral, de alguna manera, donde irrumpe dentro de este esquema, que ya se venía trabajando por diferentes sectores importantes que hacen a la vida liberal, llamémoslo, a este personaje, Javier Milei. Y entendemos que este personaje viene con unas características alocadas, disruptivas, en fin, trayendo propuestas muy puntuales, alocadas y muy difíciles para digerir en muchos sectores, llámese de la vieja política, la política actual o lo que puede venir en un futuro. Sin duda, hemos pasado diferentes etapas, la etapa del aborto, ¿no es cierto?, que fue rechazado durante el gobierno de Macri, más allá de que Macri trae el tema y se pone en la picota, esto tiene su resultado negativo en el 2018, y después, entre bambalinas y media cuarentena, encierro y todo, el oficialismo del kirchnerismo lo pone de vuelta como ley, lo aprueba como ley. Ahora promete Milei plantear el tema a través de un plebiscito, en fin, qué artimañas busca como para poder él volver a poner el tema en discusión. También tenemos todos los planteos que hace el candidato Milei, de la misma manera del tema de la dolarización y tantos otros. Entendemos que todas las gobernaciones que hemos pasado en los últimos, por lo menos varios años, 8, 10 años, 15 años, entre el kirchnerismo y lo que ha sido Juntos por el Cambio, hemos visto que han trabajado casi en tándem, era como bien se planteaba, dos caras de una misma moneda. Pero ahora la cosa se complica frente a estas disyuntivas. Tenemos políticas internacionales en las cuales nos hemos comprometido, tanto el ministro Massa, candidato del oficialismo ¿no es cierto?, en estas elecciones, donde es un hombre en el cual conocemos sus vueltitas, conocemos sus engaños, conocemos que ha variado y sus diferentes caras, nada lo podemos tomar en serio por parte de él, de la misma manera que Juntos por el Cambio a través de Patricia Bullrich. Estamos frente a una elección ahora en octubre cuyas alternativas son nefastas para la República, son nefastas para la patria. Lo entendemos como tal. Pero bueno, vamos a debatir un poquito este tema, por lo menos tocar estos temas, ver la opinión, especialmente de una persona a la cual nosotros le tenemos un gran respeto, magistrado sin duda, y para mí es un gusto compartir el programa con quien es juez federal del juzgado número 4 de Mar del Plata, graduado de abogado en la Universidad de Buenos Aires, funcionario judicial. Desde hace muchos años se desempeñó también en la provincia de Santa Cruz y otras ciudades del país. Para mí es un gusto compartir este programa con el juez Alfredo López. Gracias. No, gracias a vos, Juan Manuel, por tu invitación. No, por favor, para mí un placer. Sabemos que hay muchas cosas, has tenido roles múltiples en muchas circunstancias del país donde ha habido temas candentes, ¿no?, que se tuvieron que tocar. Sabemos que uno de los temas que has tenido un gran protagonismo, por lo menos has plantado bandera muy claramente en el tema del aborto, ¿no es cierto? Y ahora tenemos frente a nosotros 3 candidatos, uno que ya seguiría con el aborto como ley,
¿no es cierto?, el caso de Massa, tenemos el planteo de Patricia Bullrich, que también de alguna manera lo ha aprobado o han tenido apoyo en la Cámara por Juntos por el Cambio. Sí, además ella misma se ha manifestado a favor del aborto. Como tal, y tenemos por el otro lado a Javier Milei, ahora que irrumpe en la arena política con una sorpresa muy grande porque ha dado un golpetazo en las PASO pasadas y que, bueno, plantea el mismo tema, seguramente con el apoyo de Victoria Villarroel, ¿no?, como su candidata a vicepresidenta, pero que también el tema lo trae no en las características que nos gustaría a nosotros, sino en características distintas, ¿no?, medio coqueteando con el sistema. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo ves? ¿Hay una seriedad? ¿Hay un camino cierto en esto? ¿Es la legitimidad un plebiscito? ¿Se puede poner la vida del niño en un plebiscito? A ver qué opina la mayoría. ¿O esto tiene que ser una responsabilidad como la Constitución dicta, ¿no? Sí, aquí habría que hacer también algunas precisiones, porque muchos candidatos de Milei se han manifestado sobre este tema que ya está y que no hay que pasar página, como Diana Mondino, como Marra, etc. Lo de Milei respecto del plebiscito es una falsa solución, es una solución, entre comillas, diríamos en el barrio, para la gilada. ¿Y por qué lo digo así? Porque, en primer lugar, desde un punto de vista filosófico, sabemos que no se puede plebiscitar el derecho a la vida. Es como si mañana dijéramos, bueno, vamos a hacer un plebiscito para ver si practicamos la eutanasia a todos los mayores de 80 años porque causan un gran gasto al erario público. Claro. Desde el punto de vista moral es inaceptable plebiscitar la vida. Pero además de este punto de vista que es fundamental, hay otro punto de vista jurídico. Es decir, la Constitución es claramente provida. No vamos a repetir acá todos los argumentos porque yo ya lo he dicho en distintas oportunidades. ¿Cómo se llama? En 1994, ¿no?, que es donde se reafirma. Claro, expresamente es una Constitución provida, con lo cual si nosotros decimos que es inconstitucional, no podemos aceptar un plebiscito sobre algo que sostenemos que es inconstitucional. Sin duda. Por otro lado, está claro que ya ha habido experimentos de plebiscitos, por ejemplo en Irlanda, y se perdió el plebiscito a favor de la vida, de manera tal de que con toda la parafernalia de medios de comunicación, así como imaginamos que ocurriría, haciendo campaña a favor de la instauración del aborto como un derecho, por supuesto falso, no tiene ningún sentido proponer eso. Lo que habría que hacer seriamente es, si el presidente elegido solicita al procurador que la Corte Suprema se expida en una acción declarativa respecto de la inconstitucionalidad del aborto, por supuesto recusando a los jueces de la Corte que fallaron en el caso Fal a favor del aborto, con otros jueces que no hayan prejuzgado, ese es el camino adecuado y el final definitivo es la declaración de inconstitucionalidad de la infame ley de aborto y por lo tanto su posterior derogación. Estados Unidos derogó en algunos estados, o por lo menos la Corte Suprema de Estados Unidos es como que habilitó derogar la ley del aborto. Claro, ¿Cómo fue el proceso de ello? Y claro, si el nuestro puede ser parecido. No, es distinto el caso porque nosotros tenemos una constitución claramente provida. Estados Unidos no la tiene. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que el caso Roe versus Wade, que fue armado, que fue un caso falso del año 73, a la fecha, o hasta el año pasado, regía para todos los estados. O sea, se podía sancionar el aborto como una norma federal que lo admitía. A partir de este caso, que se falló el año pasado en la Corte de Estados Unidos, se devolvió a los estados la facultad de prohibir el aborto o limitar el aborto. De manera tal que no es un caso análogo al nuestro, pero fue un fallo importante en el sentido de que se restringió la posibilidad de extender el aborto a todos los estados con carácter obligatorio de derecho, digamos. O sea, cada uno de los estados pudo tomar la determinación de derogarlo. Exactamente. Eso lo pueden hacer, más allá de que la Constitución dice lo que dice, que todas las constituciones provinciales dicen lo mismo.
¿Puede cada una de las provincias también tomarla independientemente si, supongamos, la Corte no lo aprueba y dice, no, está legitimada porque la ley se sancionó y entonces, más allá de contraría la Constitución, esto puede seguir viaje, pero algunas de las provincias pueden tomar otra iniciativa? ¿Puede ser así? No, en el caso nuestro no, porque no es un sistema federal tan intenso como en el de Estados Unidos. De manera tal que las normas de fondo pertenecen al Estado federal. Es decir, por ejemplo, el Código Penal, el Código Civil es común en todas las provincias. Las provincias, en nuestro caso, se reservan la facultad de regular las normas procesales. En cambio, en Estados Unidos sí existe la posibilidad de dictar normas de fondo cada estado. De manera tal que en el caso nuestro, declarada la inconstitucionalidad como corresponde de la ley del aborto por la Corte, deberían acatarlo automáticamente todas las provincias que componen la nación. ¿Eso es por pedido político o tiene que haber un proceso judicial el cual llegue a la Corte y la Corte lo determine? No, si es el gobierno, a través del procurador lo puede pedir directamente a la Corte. Bueno, esto es por lo menos un aviso para el gobierno del que venga que pueda llegar a hacerlo si le interesa la vida, por supuesto. Ahora, ¿cómo se puede compatibilizar un personaje que dice, bueno, yo defiendo la vida, etcétera, pero en su mentalidad privatista, como es el caso de Milei, diga, no, la venta de órganos de un niño es legítima, es una actividad que puede desarrollarse como quien vende, ¿no es cierto?, o produce un producto y lo vende. Sí, bueno, esto se enmarca dentro de la concepción de este personaje, ¿no es cierto? Porque hay que aclarar que él viene de una idea muy cerrada, ideológica, de la denominada escuela austríaca, de Milton Friedman hijo, de Rothbard, etcétera, y dentro de esa escuela se considera en una absoluta infamia que el hombre puede disponer absolutamente de su cuerpo y puede vender sus órganos, incluso más. Rothbard dice específicamente que los padres no tienen ni siquiera la obligación de alimentar a sus hijos, porque eso es una carga que le limita su propia libertad. De allí que Milei también ha dicho que era debatible el tema de vender a los hijos, ¿no es cierto? Que él no lo haría, pero que los demás podrían hacerlo, ¿no es cierto? Esto es un desvarío absoluto que proviene de una ideología totalmente fuera de la realidad y de la naturaleza y del respeto a las normas y a los derechos fundamentales de las personas, ¿no es cierto? Pero reconozco que es coherente. Lo que es extraño es que muchas personas adhieran a estas propuestas, ¿no es cierto? Claro. Hay una parte que él habla, o por lo menos lo entrevistan, sobre el tema de la familia, su relación con el padre, en fin. Él dice esto. Estás peleado con tus viejos vos, ¿no? Yo no hablo con mis progenitores. ¿Le decís así, no le decís padres? No, porque no comparto los valores morales y éticos de ninguno de los dos. Qué fuerte eso. Te puedo Sí, preguntar claro. por qué hicieron, qué valores o... Mirá, digamos, durante todo mi proceso universitario, digamos, mi padre me hizo las mil y una, digamos, o sea, por ejemplo, llegaba la época de los finales y me dejaba de hablar y me generaba un montón de situaciones de mucho estrés para que justamente para que me fuera mal. Qué maldad eso. No, es un tipo muy complicado. O sea, de hecho es la lógica que él tiene, ¿no? O sea, de darte algo y después, o sea, generarte una situación para que te vaya mal y enrostrártelo que sos un fracasado. Pero eso, vos sabés que para mí eso fue una gran experiencia. Porque vos sabés que Kissinger dice que los mejores momentos son los de crisis porque los cagones se van y los incompetentes se van. Se quedan los que saben y tienen bolas. Y yo, digamos, o sea, puedo estar bajo la máxima presión donde nadie soporta nada y yo resuelvo como si nada, con lo cual, digamos, dentro de todo ese hostigamiento, digamos, o sea... Te fortaleció. Digamos, claro, lo que no te mata te fortalece. ¿Y tu mamá? ¿Y tu mamá? Bueno, digamos, vos sabés que los padres siempre tienen un contrato previo a nuestra existencia. Y ella, digamos... avaló. Obvio, avaló, Okay. claramente. O sea, digamos, entonces... Y, por ejemplo... ¿Cuánto hace que no los ves?
Mirá, digamos, no, debe ser como por lo menos 7, 8 años, sí. Si te lo cruzás, ¿qué le dirías? Para mí es como que ya no existen. Okay. O sea, de hecho, a mi hermana le tengo prohibido hablarme de ellos. O sea, Okay. pase Ella lo ve. lo que pase. Ella los ve. Sí, sí, Okay. digamos, ella sigue siendo hostigada por ellos. O sea, pero en el fondo, o sea, mirá, digamos, el que a vos te toque un vínculo sanguíneo, eso es un accidente. Sí. ¿Me entendés? Mi relación con mi abuelastro Te trató mucho era mejor. infinitamente claro. mejor Sí. y contribuyó mucho más A tu educación. a mi formación Sí, sí. por el tipo de interacciones que hacíamos. Está claro, no quiero. La última pregunta que te hago es si viene tu viejo y se da cuenta y te pide disculpas. No tengo nada que perdonarlo, ya lo perdoné, o sea, digo, para mí, digamos, no, yo Ok. digamos, no miro para atrás, no hay resentimiento. Siempre para adelante. Pero para mí, digamos, los dos están muertos. Qué fuerte eso que decís. Bueno, acá tenemos este personaje, como bien planteaba, se habla el tema de la familia, se supone un concepto de familia, pero este personaje no tiene ni siquiera el arraigo familiar, no tiene relación con sus padres, dice que no los quiere, que no quiere hablar, que la hermana no puede, le prohíbe a ella hablar y al mismo tiempo está diciendo de que lo perdonó. Entonces, Sí, bueno, ¿qué pasa en la cabeza de este chiquito? muy liberal no es eso de prohibir según su propio criterio, pero son parte de, digamos, de probablemente su historia familiar, que evidentemente no es la mejor, pero lo importante son las consecuencias que tiene su ideología. Hablamos recién de algunas, como la venta de órganos o el debate de la venta de los niños, pero hay otras también muy graves, como por ejemplo la propuesta de la eutanasia, porque cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiere. Es decir, para ser coherentes debiéramos prohibir a los bomberos y a la policía que asista a un potencial suicida porque le está afectando su proyecto de vida, que es matarse, ¿no es cierto? Es un desvarío total. Además propone la liberalización de las drogas, con todo lo que significa en las circunstancias que estamos pasando con los cárteles metidos en nuestro país. En fin, es una serie de desvaríos que yo creo que la gente no ha analizado debidamente, sobre todo me refiero a sectores de la denominada nueva derecha que suelen apoyar este tipo de sujetos, que realmente no tiene ninguna explicación racional ese apoyo. Esa nueva derecha, ¿no es cierto? Bueno, obviamente sabemos que es una derecha liberal la de este señor, netamente basado en todos los personajes, su admiración a Kissinger, a Margaret Thatcher, en fin, todo lo que de alguna manera nos han hecho mucho daño a los argentinos, ¿no? En diferentes etapas de la historia. Sin embargo, en política, en el mundo liberal, dicen, bueno, hay que ir sobre el menos malo, ¿no? Nunca se vota por lo mejor. Tampoco el abanico de personajes para elegir son lo mejor. En este aspecto, ¿cómo podrías calificarlo? De esta etapa donde el menos malo y que en realidad esa nueva derecha que sigue siendo liberal, inclusive hasta por prelados, ¿no es cierto?, apoyan este liberalismo cuando la misma, ¿no es cierto?, fe católica niega el liberalismo, lo condena el liberalismo, es decir, ¿dónde estamos parados en eso? Sí, evidentemente es así, el liberalismo está condenado por la Iglesia por circunstancias parecidas al comunismo, es decir, es una pretensión ideológica de construir un paraíso en la tierra, unos con la libertad irrestricta, otros con la igualdad. Por supuesto que eso nunca se puede dar por la naturaleza humana, ni la libertad absoluta, ni la igualdad absoluta. Todos tenemos limitada nuestra libertad, basta salir con un auto y ver un semáforo, que ya sabemos que tenemos limitada nuestra libertad, porque si no sería la ley de la selva, ¿no es cierto? Pero sí, este sujeto tiene estos apoyos de esta denominada nueva derecha, que es, digamos, funcional al sistema, porque en definitiva todos están dentro de este sistema. Incluso desde el punto de vista económico, que se habla que hay tantas diferencias, el sector económico que asesora a Milei es el sector que estuvo con Menem, que son de la Fundación Mediterránea, lo mismo que Melconian, que es
el que ha propuesto Bullrich como su vocero económico, que dicho sea de paso, hace 2 o 3 meses tuvo una reunión con Cristina Kirchner que supuestamente fue para los dos muy productiva. O sea que hay una falsa dialéctica total. No creo que la opción sea elegir lo menos malo, hay que tratar de elegir lo bueno. Y si no hay nada bueno para elegir, habrá que hacer otra cosa. Yo a los que proponen lo menos malo les diría, bueno, si le dan de comer bosta de caballo, de oveja o de perro, ¿cuál eligen? Yo no elijo ninguna. Sí, bueno, pero en las elecciones te obligan, ¿no? Algo tiene que ser obligatorio, aunque hubo un 40% de abstención. Bueno, yo creo que esa gente eligió justamente, frente al panorama que se nos presenta, o no ir a votar, o impugnar su voto, o votar en blanco. Esa ha sido la verdadera mayoría, porque el porcentaje de votos del cual se habla que sacaron los candidatos no es sobre el 100% del padrón, es sobre el 60% que votaron, de manera tal que, por ejemplo, Milei no tendría el 30% sino el 20%, y Bullrich y Massa tendrían el 15% aproximadamente. En estas cuestiones, cuando uno ve esta disyuntiva, ¿no? Y vemos el liberalismo por uno, las propuestas que hace Milei, que la verdad no escucho demasiadas propuestas, ¿no? Cada uno dice que cree que puede hacer, que hay que hacer, que usar los militares contra el narcotráfico, lo dice Patricia Bullrich, en fin, Massa puede decir una cosa y desdecirse al mismo tiempo, y Milei que irrumpe, por ejemplo, en tantas cuestiones como, bueno, dice, bueno, vamos a reformar el Estado, y tiene todo el aparato del menemismo, que ya en una oportunidad fue el desguace del país, ¿no? Y que de todas maneras lo vienen acompañando en el área económica y asesorando en muchos otros aspectos. Pero al mismo tiempo tiene el apoyo de Mauricio Macri, que parece que fue el recaudador, ¿no?, los principales, que colaboró para que Milei tuviera el dinero suficiente, el apoyo empresarial suficiente como para hacer su campaña. Al mismo tiempo vemos que tiene en su lista personajes que provienen de Massa, que provienen, ¿no es cierto?, del kirchnerismo, que provienen de Juntos por el Cambio. Es decir, es una melange del cual dice la vieja política o la casta política termina utilizando esa misma política dentro de su propia estructura. ¿Cómo se explica eso? Bueno, se explica porque todos forman parte del sistema. El caballito de batalla de Milei es, por ejemplo, la dolarización. Nosotros, como Estado Nacional, tuvimos alguna vez una moneda fuerte. Incluso éramos acreedores de países extranjeros, de manera tal de que no hay que poner el carro delante de los caballos. El problema no es la moneda, el problema ha sido el sistema y la clase política que nos ha llevado al deterioro de nuestra moneda. Pero por otro lado, hay una cuestión jurídica muy importante. La Constitución no permite la dolarización, porque el artículo 75 de la Constitución Nacional prevé que un banco federal será el que establezca la moneda nacional, que fije su valor y además que defienda el valor de la moneda. De manera tal que es absolutamente imposible, y además no olvidemos que el dólar hoy es la moneda del narcotráfico. Fíjate lo que está ocurriendo en Ecuador, por ejemplo, que tiene el país dolarizado y se ha pauperizado y se ha instalado el narcotráfico. Así que además es inconveniente por esta razón. Y por otro lado, no podemos depender no ya de un Estado, sino de un privado, como es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Para eso, digamos, suprimamos las instituciones nacionales y pongamos la capital en Washington y terminemos con la clase política y nos hacemos una colonia. Creo que eso sería más coherente que proponer la dolarización. Lo que acabas de decir, la Constitución prohíbe, pero por ejemplo también la prostitución, prostitución decía, salió eso, acto fallido. También lo dice en defensa de la vida y sin embargo las leyes posteriores contradicen la defensa de la vida. Sí, ¿En este aspecto? Sí, porque evidentemente la clase política no le interesa la Constitución, le interesa permanecer. Y por lo tanto la Constitución es un papel que lo usan declamativamente, pero no lo utilizan cuando se debe
utilizar, que es para estos temas importantes. Es funcional a sus intereses y cuando deja de ser funcional no la respetan. Esto ya ha ocurrido, como bien decís, en el caso del aborto y también con el tema de la dolarización, que no se habla de estos temas a nivel periodístico. Inclusive uno de los adláteres de Milei, que es Ocampo, que hace un año o dos atrás estaba en contra de la dolarización, hoy la propone. Es decir, no hay una coherencia con esto, es, digamos, más humo. Ahora, él se plantea como un gran privatista y dice hay que hacer una reforma del Estado, suprimir ministerios, el CONICET, ¿no es cierto?, diferentes organismos, de los cuales yo creo que estoy de acuerdo. Muchos habría que suprimirlo porque la verdad que no cumplen ninguna función y son parte de la política, ¿no?, que se viene dando de esta globalización o Agenda 2030, ¿no? Pero de alguna manera él plantea romper con todo eso, eliminarlos, pero al mismo tiempo implica un gran conflicto. No cabe la menor duda que esto beneficia a algunos sectores y que un cambio por el estilo podría generar un conflicto mucho mayor. Para lograr eso, él plantea la dolarización, más o menos como el menemismo planteaba la dolarización, después de una hiperinflación con Alfonsín, y ese 1 a 1 le daba tranquilidad al argentino, creía que era opulento, que podía viajar, comprar, etc., ¿no? Y eso implicó la reforma del Estado, implicó la importación, el quiebre de tantas empresas locales, el desempleo de mucha gente y la venta del patrimonio, o por lo menos la concesión del patrimonio en manos extranjeras. Esto frente a la disyuntiva de una inflación tremenda en la que vivimos, las circunstancias en las que estamos, ¿vos crees que Milei está utilizando la misma dialéctica que se utilizó en el menemismo para terminar de vender las joyas del Estado, de lo que quede del Estado, terminar de privatizar y después que quede a la buena de Dios todo el resto? Sí, evidentemente que sí, porque acá tenemos que aclarar las cosas. Milei dice que el Estado es una asociación ilícita. Qué raro que se plantea, y habla incluso, claro, va a dirigir una asociación ilícita, se presenta de candidato para dirigir una asociación ilícita. Y es más, ha dicho que prefiere la mafia, que la mafia tiene códigos que no tienen el Estado. Esa es una primera incongruencia. Sin embargo, él propone a través del Estado, por ejemplo, llevar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Ya sabemos lo que significó en la época de Menem, hablando de esa época, llevar la flota al Golfo y los atentados que tuvimos. Es decir, como si no tuviéramos problemas en la Argentina para importarnos problemas desde el exterior, ¿no es cierto? Por otro lado, siguiendo toda la propuesta que hace Milei, no resiste menor análisis, porque el problema no es el Estado. El Estado, digamos, se ha puesto al servicio de los políticos y de los partidos políticos. Lo que hay que hacer con el Estado es ponerlo al servicio de la nación y del bien común de la nación y sacar a todos estos parásitos políticos que han introducido dentro del Estado, pero no para destruir el Estado, sino para ponerlo al servicio de los intereses nacionales y no para proponer, como hace este sujeto, la liberación de las drogas o proponer la eutanasia como método, digamos, aceptable. Evidentemente todas estas cuestiones forman parte también de la Agenda 2030 que él supuestamente dice estar en contra. Vamos a ir a un pequeño corte. Quiero que me expliques cómo puede ser un tipo que reniega la Agenda 2030, pero es el nene mimado de Karl Schwab en el Foro Económico Mundial y que coquetea con ese mundo liberal en el cual el individuo es libre, pero también un país acosado por el narcotráfico, que también acá lo tenemos todo, ¿no? ¿Cómo un individuo por el estilo puede renunciar a la Agenda 2030 cuando en realidad él es parte? Pero me lo contestás en cuanto volvemos de este pequeño corte, volvemos con el magistrado juez Alfredo López. Ya volvemos.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con el magistrado Alfredo López, juez del Federal del Juzgado número 4 de Mar del Plata. Había quedado, Alfredo, en este tema, ¿no? Un poco Milei habla de, ¿no es cierto?, de este mundo que no está ligado a la Agenda 2030, pero ha coqueteado en el Foro Económico Mundial, está rodeado y acosado, no le digamos acosado, sino que él está de acuerdo, ¿no?, con muchas políticas internacionales dentro de lo que es el mundo liberal capitalista. Ahora, ¿cómo puede ser renunciar a una agenda, o decir renunciar a una agenda, defender la libertad, cuando en realidad estos poderes nos quieren encorsetar dentro de 17 puntos que fueron establecidos por Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Todos estos organismos que conforman la Agenda 2030, que de alguna manera ponen todos los límites, que no hay libertad para el individuo, sino que tiene que cumplir eso. ¿Qué faceta es esta de la libertad, si en realidad está atado a ese, llamémoslo, a ese estilo, ¿no es cierto?, neomarxista, donde el individuo es un esclavo? Pasa a ser un esclavo inexistente o descartable. Sí, tal cual. Yo creo que, volviendo a lo que comentábamos recién, hay propuestas que son emanadas de la Agenda 2030 que las está exponiendo Milei actualmente. O sea, ahí hay otra incongruencia. Por ejemplo, la eutanasia es una de las propuestas de la Agenda 2030, que ya sabemos que en algunos países, como en Canadá, se ha aplicado por pobreza, en Holanda se ha aplicado a una adolescente. Es decir, se empieza por una cuestión vinculada sentimental a las circunstancias límites, que ya el catolicismo lo ha dicho en innumerables oportunidades. Lo que se está en contra es del encarnizamiento terapéutico, es decir, de aplicar terapias excesivas que no corresponden, pero nunca causar la muerte, provocar la muerte de una persona, sino que nosotros, si defendemos la vida, como dice este personaje, se debe defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y esto no es respetado por la Agenda 2030, que propone la muerte anticipada. Por otro lado, la legalización de las drogas, la difusión de las drogas es parte de la libertad absoluta para drogarse. Y esto también es lo que está proponiendo Milei. Por lo tanto, es una falsa opción que se dice estar en contra de la Agenda 2030. Otra de las cosas es, si vamos en esta cuestión de la agenda, ¿no?, donde se brega por el dinero digital, entre ellos el dólar, ya se está planteando en Estados Unidos la digitalización del dólar, de la misma manera los europeos ya están hablando con el Banco Central de Moneda Digital, y muchos otros países que ya están entrando en esa. Es decir, si él pretende una dolarización, la dolarización tendría que ser también digital, ni siquiera sería con billete producido por la Reserva, sino que estaríamos subordinados a una base de datos que determinará la cantidad de monedas que se consumirán en diferentes partes del mundo. Con la disyuntiva de que el dólar está perdiendo su poder adquisitivo frente a otros frentes importantes, como el caso del BRIC, o la Unión Europea, o muchos otros que tratan de mantener su mera hegemonía, ¿no? ¿Cómo ves esto? Bueno, ¿Es una incongruencia absoluta? Por supuesto, pero
fíjate, Juan Manuel, que ahí hay un detalle. Eso también lo propone Bullrich. Claro. Lo ha dicho en distintos videos, ¿no es cierto? Y yo creo que no hay conciencia todavía de lo que significa permitir el manejo de la moneda a quienes a su vez manejan todo el aparato digital, el sistema financiero, etcétera. Porque además ya tenemos una experiencia de lo que ha ocurrido en Canadá. No sé si te acordás, los camioneros que se oponían exactamente, que se levantaron y se oponían a las restricciones de Trudeau, que les embargaron las cuentas directamente. Con la moneda digital basta que el Estado enemigo, digamos, de la población califique a una persona como disidente o que es inadaptada al sistema para que le bloqueen las cuentas y le hagan la vida imposible. Esa sí es una efectiva pérdida de libertad. Lo veo en ese aspecto porque la agenda no habla solamente de esos 2 puntos, ¿no? O 3. Habla de la eliminación de la población, o decir, la reducción, la educación, la ideología de género. Es decir, muchos temas que son parte de ese mundo, que es parte de él. ¿Cómo es compatible la libertad en eso? No solo en esos 2 puntos, estamos hablando de los 17, los 15 puntos restantes, ¿no? Sí, yo te respondería con el Evangelio, ¿no? Solo la verdad os hará libre. Acá la verdad no importa. Importa la libertad como un valor superior, pero sabemos que ese valor, si no está ligada a la verdad, no tiene ningún sentido. Uno no es libre porque se drogue, sino es esclavo de ese vicio, ¿no es cierto? Y así podríamos dar miles de ejemplos. Y sabemos, como algún autor francés explicaba, que la limitación a la libertad es propia del Estado donde uno vive, porque permite la convivencia social. Este autor francés decía, si uno va en la ruta con un auto, si no hay ninguna señal, tiene libertad absoluta para destruirse, para chocar y para matarse. En cambio, si en esa ruta hay limitaciones racionales, por supuesto, a la libertad, donde se dice peligro porque hay una curva, a tanta velocidad se puede ir, etcétera, etcétera, permiten a la persona llegar a su destino final. Entonces hay una gran mentira, como tiene el comunismo con el tema de la igualdad, lo tiene el liberalismo con el tema de la libertad como un bien absoluto que es imposible de llevar a la práctica sin perjudicar a las personas y a las naciones. Y acá nosotros estamos llegando con todo este panorama que estamos planteando de la situación que tenemos, que ya en nuestro país, que se ha llegado a una degradación tal en todos los niveles, en seguridad, en educación, bueno, ni que hablar en materia moral, etcétera, que ya ni siquiera podemos decir que está en riesgo ni la Constitución ni la República. Lo que está en riesgo es la existencia misma de la nación argentina. Hoy eso es lo que está en riesgo. Cualquiera diría que somos un Estado fallido. Seguramente, yo creo que ya lo somos. Los saqueos de los últimos días lo están demostrando y creo que es el comienzo. Cuando vemos los otros candidatos, Massa y Patricia Bullrich, ¿no? Y vemos que hay un Massa, candidato a presidente, que no puede controlar la economía, que está subordinado al Banco Mundial, al Fondo Monetario, etcétera, a estas directrices que bajan y que él no puede ni siquiera controlarlo, que el crecimiento de la pobreza ha sido extrema, que el dólar ha saltado casi el 50%, y de repente vemos una Patricia Bullrich también que ha sido parte de decir, no, el hombre no es libre, y recordemos en la época de la cuarentena, que decía, ¿por qué no entran casa por casa, no es cierto, a vacunar, frente a la libertad que tiene el individuo de querer o no inocularse, ¿no? Pincharse, vamos a decir la palabra, para evitar censuras, pero algo por el estilo. Es decir, encontramos también ámbitos políticos donde vemos un gran sionismo general, en el fondo, porque todos se subordinan a esto, pero por diferentes lados es como que está todo preparado para que este personaje, Milei, sea el elegido. Sí, aparentemente... Todos hacen las cosas mal a propósito, pareciera, ¿no? Sí, pareciera, pero, a ver, de Massa casi no vale la pena ni hablar, porque es un sujeto al cual no se le puede creer absolutamente nada. Pero si tomamos el caso de Bullrich, bueno,
El caso de Massa, recordemos que viene de la UCD, o sea, el representante... por todos lados. Claro, pero sus comienzos fueron en la UCD de Alzogaray. Sí. O sea, ese es el representante de la izquierda peronista, digamos, hoy. Y el representante de la derecha es una exmontonera, o sea, es un chiste, ¿no es cierto? Que pasó por diversos partidos, como sabemos que son innumerables hasta para recordarlo. Tal cual, exactamente. Y por lo tanto no hay diferencias sustanciales, porque nadie propone la solución para la Argentina, que es volver a los valores tradicionales que le hicieron en algún momento grande, es decir, la defensa de Dios, de la patria y de la familia. Bueno, ninguno está en esa. Y todos están consustanciados, en el fondo, con la Agenda 2030. Absolutamente. Pregunto, en el caso de declararse un nuevo encierro, que ya se está hablando, ¿no? Nuevamente, que aparece otras variantes de un virus y que, bueno, todo esto ya venía relojeándose de antes, ¿no? Donde el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el encierro y después el pinchazo como elemento, pero tantos otros que enriquecieron un sector que es todo el farmacéutico, ¿no? El de los laboratorios. Pero que todo se atentó contra la libertad del individuo. ¿Cómo ves el comportamiento de cada uno en esa libertad frente a esto que también se firmó, ceder la soberanía, ¿no? En Suiza, con la Organización Mundial de la Salud, donde Argentina se subordina en caso de declararse pandemia, en fin, y como muchos países, ¿no? Menos los africanos, asiáticos, el BRIC y otros. ¿Cuál sería el mayor... ¿Cómo jugaría la libertad ahí? Que están pregonando de alguna manera los tres, directa o indirectamente, pero que después sabemos que esto no es factible. Pero además los vimos en la pandemia actuar a los tres. Y los tres coincidieron en el encierro y en la vacunación masiva sin ningún estudio, ni límite, etcétera, etcétera. Como vos decías, Ataburri, que decía casa por casa, había que ir y buscarlo, ¿no es cierto? Pero también Milei y también más. O sea, ya los vimos actuar. Yo creo que la población, por supuesto, frente a una circunstancia como esa, no puede confiar en estos dirigentes. Tiene que plantarse y resistir. Y no una resistencia pasiva, sino una resistencia activa, militante. Porque esa resistencia es lo único que permitirá en algún momento reconquistar la patria. ¿Vos crees el caso de Villarruel tenga un rol importante en la liberación de los presos militares? No, absolutamente que no. Ya se ha expresado diciendo que ella no tiene nada que ver con el tema de los juicios a los militares, que no ha sido abogada, no creo que... Lo ha dicho ella, no tiene ninguna incidencia. Los que creen en eso están equivocados. Bueno, digo porque se corren tantas versiones de que esto es bueno por esto es bueno por lo otro, ¿no? Cada uno tiene... le buscan bondades, pero esas bondades nosotros sabemos en el fondo de que, bueno, nada en política es de verdad, ¿no? Todo es un acomodaticio, es una circunstancia, ¿no? Pero esa circunstancia, la gente cree, bueno, esto, como decía Cristina, ¿no? En el relato, ¿no? Hay pescado para todos, coman pescado, salía la gente a comprar pescado, no había pescado. No es que se lo habían comprado todos, sino que no existía, eso era. Pero no importa, ya la semana siguiente ya decía el chancho, ¿no? El cerdo o el puerco, barato, entonces la gente ya no hablaba más del pescado, hablaba y medio como que nos tienen en una sociedad así, ambivalente, ¿no? Con relatos circunstanciales que se renueva con el nuevo relato. ¿Es la política futura esta? ¿Se va a acrecentar ese relato, digamos, de cada uno de los personajes que nos vengan a vender alguna historia? Sí, lo están haciendo. Lo están haciendo. Pero incluyendo a Milei. Por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que la realidad es tosuda y se les puede ir de las manos, como me parece que está ocurriendo. Y frente a esa circunstancia, los patriotas debemos estar preparados para asumir la responsabilidad que corresponda frente, por supuesto que espero que no, pero como van las cosas, pareciera que lo que nos espera es una situación de debacle total del Estado y de la sociedad. Cuando hablamos patriota, ¿cómo podemos definir? Porque ahora los libertarios también utilizan la palabra patriota. El kirchnerismo sacó su nuevo partido Unidos por la Patria,
¿no es cierto? Después tenías Gorriarán Merno, ¿no? Todos por la patria. Es decir, ¿dónde está esa patria? ¿Qué patria es que tiene tan fluidas sentidos? Depende de quién lo utilice y cómo. La patria es lo que es. La nación argentina se fundó por España. España nos viene de la cultura griega, de la cultura romana. Eso es lo que somos. Nosotros somos herederos de esa cultura y así fuimos fundados, y todo lo que nos ha pasado es por traicionar esa fundación. Nosotros debemos refundar la patria con esos valores y con la energía necesaria para restaurarlos y volver a la verdadera patria católica argentina dentro de un concepto no, digamos, clerical, porque sabemos que el clericalismo hoy en día, y con Bergoglio a la cabeza, no es lo que debe ser la cristiandad, sino volver a los valores verdaderos cristianos que fundaron la nación, como dije antes, Dios, patria y familia. Sin duda, uno de los que ha defendido la libertad ha sido vos, desde el punto de vista de la libertad en defensa del individuo, del niño por nacer, frente a los pinchazos, ¿no es cierto?, en circunstancias que querían pinchar a los niños, digo, para cambiar la palabra y no nos censure esta plataforma, ¿no? Pero en diferentes circunstancias vas a tener un rol importante. Algunos no estuvieron de acuerdo, dicen que nunca fuiste más allá de lo que tenías que haber ido, que no lograste o no tuviste, ¿no es cierto? Digo en forma, porque este tema vuelve ahora, ¿no? Sí, sí. Y creo que el Ministerio de Salud ya está empezando de vuelta, donde todo el mundo tiene que empezar a usar mascarillas. De hecho, ya se ve gente en la calle utilizándola. Y, por supuesto, esto va a traer cola, ¿no? Acaban de hacerle un hisopado al gobernador de Córdoba y da positivo, supuestamente. Entonces, bueno, ya empiezan a armar. En Europa empiezan todos los gritos de batalla frente a esta nueva cepa, que se empieza supuestamente a esparcir, y volvemos de vuelta con la misma sanata. Primero, ¿qué puedes hacer frente a esto que se vuelva a dar? Y si vos ves alguna diferencia de lo que ya pasó, que hayas aprendido, a lo que pueda venir en un futuro que vaya a cambiar. Bueno, yo he resuelto cautelarmente en 2 oportunidades, una en un amparo colectivo, la limitación de la vacunación si no se cumplían con los recaudos del consentimiento debidamente informado, con las consecuencias de los efectos adversos que tenía la vacunación. Eso fue revocado por la Cámara. Esto va para los que dicen que no hice más. Fue revocado por la Cámara. Posteriormente yo resolví otra medida cautelar en relación a los niños, obligando al Estado a que para poder vacunar a los niños se exigiera un certificado médico de un pediatra que determinara si se podía vacunar de acuerdo a la patología y con los efectos adversos y contraindicaciones que tienen las vacunas, y eso también fue revocado por la Cámara Federal. De manera tal que mi conciencia está tranquila en cuanto que yo he hecho todo lo posible y más frente a una Cámara que sistemáticamente ha revocado las resoluciones en esta materia. Se diera de vuelta, ¿qué tiene que ver? También volver a presentarse como cautelares. Por supuesto, por supuesto. Dicho sea de paso, está en la Corte mi decisión de declarar la inconstitucionalidad del pase sanitario, que también fue revocado por la Cámara y en estos momentos está para que se expida a la Corte Suprema. Pero yo creo que he demostrado coherencia en cuanto a las distintas decisiones judiciales, sobre todo a partir del denominado pase sanitario, que yo lo declaré, como digo, inconstitucional. La justicia, hoy en la Argentina está tan en duda como tantas cosas, ¿no? Y la libertad del individuo, vemos que cada vez, aunque la pregonen, cada vez está más cercenada. Y lo que viene en el tiempo, lo veo
muy difícil. Es decir, en las circunstancias que estamos, frente a la política que se puede dar, frente a si gane uno u otro, nada puede garantizar una pacificación, ¿no? Es muy probable que haya conflictos, si gana uno haya conflictos, si gana el otro haya conflictos, se prepare el conflicto de acá. ¿Qué rol tiene la justicia en esto? Bueno, la justicia tiene un rol de resolver justamente los conflictos. El tema es que esto ya no es una cuestión de conflictos parciales, para eso está diseñada la justicia, para dirimir conflictos entre el Estado y particulares entre sí, municipios, provincias, etc. Pero acá estamos hablando de una escala distinta. Es decir, ya cuando se pasa de una escala normal, ordinaria, en cuanto al delito o en cuanto a la afectación a la libertad, a la salud, ya estamos en un problema político, no un problema judicial, porque los jueces pueden resolver para los casos concretos, y si bien hay acciones colectivas, que yo también me ha tocado resolver en acciones colectivas, no son los que diseñan la política pública del Estado. Esto lo hace el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, de manera tal de que el rol de la justicia sí es limitar los abusos, pero no puede establecer las directivas, que eso corresponde a los otros poderes del Estado. Sin embargo, es importante la actuación judicial en cuanto al carácter docente que debe brindar respecto de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuáles son los abusos para limitar, digamos, estas facultades. Pero yo creo que el problema es tan vasto que no es un tema, digamos, que pueda solucionar la justicia. La justicia cumple un rol, pero el rol de fijar la política pública corresponde, como dije antes, al Poder Ejecutivo y el Legislativo. Sin duda, hay mucha bronca en muchos lados, y esto para ir cerrando, ¿no? Mucha bronca en muchos lados, y entendemos que si se proyectara una diferencia amplia por parte del candidato libertario en las presidenciales próximas, puede acelerar el conflicto hasta que asuma el mando. Si entrara en un balotaje con alguno de los dos componentes, de los cuales creo que el más factible sea Massa, ¿no? Juntos por el Cambio no está logrando el número suficiente como para tener presencia, también llevaría algún conflicto hasta que se dirime uno de los dos, y después la asunción del mando. Es decir, esto pinta como un conflicto en puerta, inevitable, en un corto plazo o en un poquito más largo ¿no es cierto?, del mediano corto plazo. Sí. Ni siquiera mediano, ¿no? Sí. ¿Qué rol podría tener un juez en unas circunstancias por el estilo cuando se desmadre el sistema? Bueno, un poco está relacionado con la respuesta anterior. Sí, si el sistema se desmadra absolutamente, ya, digamos, no excede... No hay competencia ni de la Corte, ni de la Justicia, No, ni de hay nada. una competencia relativa a cuestiones puntuales, como puede ser un tema de seguridad, un tema de educación, el tema del encierro, hablando de la Agenda 2030, pero el tema macro, digamos, lo que se viene acá es muy grave y muy hondo y peligroso. Por eso digo que excede a las facultades propias de la jurisdicción que un juez tiene para resolver casos concretos, ¿no es cierto? Es decir, muchas veces se habla, bueno, los jueces y la seguridad. Sabemos que dentro de la justicia hay una infiltración a través de justicia legítima, de Zaffaroni, etcétera, de todos estos criterios de que el delincuente es víctima de la sociedad, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, Bergoglio lo ha nombrado ahora a Zaffaroni dentro del Vaticano, ¿no es cierto? De manera tal de que hay una responsabilidad de ese sector. Pero respecto de la seguridad en general es previa por parte del poder político. ¿Por qué? Porque la seguridad es una cuestión que debe prevenirse. Es decir,
nadie quiere pedir justicia porque le mataron el hijo, quiere que no le maten el hijo. Es decir, la justicia actúa después que se produjo el hecho, no antes. La responsabilidad de los ministros competentes en las áreas que correspondan son del poder político. Pero yo creo que también, hablamos antes de Estado fallido, lo que se está observando es que están hasta sobrepasadas las autoridades competentes en materia política, ¿no? O sobrepasadas, o cómplices, o inoperantes. O sea, no se podría... ¿Vos lo ves más o menos parecido a un 2001? Peor. Peor porque en el 2001 fue una crisis de carácter financiero, más que nada, por supuesto. Pero ahora yo lo veo como una crisis social. Una crisis social que estos desbordes que han ocurrido recientemente demuestran que nadie tiene el control de lo que está pasando. ¿Ves alguna cabeza que pueda decir, bueno, que se intervenga el gobierno, el Poder Ejecutivo, para traer cierta pacificación hasta tanto se determine otra medida, digamos, para contener y que no se desmadre esto de tal manera que pueda llegar hasta tener intervención extranjera en la Argentina? Es que yo no veo dentro del sistema la solución, veo dentro del sistema más el problema, porque los que generaron esta situación no la van a solucionar. Alfredo, muchísimas gracias por esta entrevista. No, por favor. Un poquito larga, pero valió la pena por toda la variante de temas. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan Manuel. Bueno, a todos ustedes, obviamente todo lo que estamos viviendo es un tema complicado, ¿no? Lo que vamos a vivir, lo que estamos viviendo, ¿no? Cuando se habla de la libertad, de la moneda, bueno, salimos de una libertad, de una propia moneda para terminar esclavos de una moneda extranjera. Hablar de la libertad de varios sectores, cuál es la libertad, cómo se entiende la libertad, cuáles son los sectores de la libertad, los libertarios, ¿no? La postura que tienen algunos sectores, especialmente la nueva derecha y la vieja derecha, ¿no? También las posturas que son seductoras frente a hoy una juventud, una sociedad en la cual está asqueada de ambos partidos que han traído a la Argentina la debacle que estamos viviendo hoy, con un 40 y tantos, casi 50% de pobreza, con una inflación galopante, con un, ¿no es cierto? Nosotros que tenemos el dólar en la cabeza, el argentino tiene el dólar en la cabeza, que va trepando, que puede llegar a cualquier valor, ¿no es cierto?, donde no hay políticas que marquen un camino, pero tenemos un personaje que entra y dice, no, hay que patear la puerta, romper todo y, ¿viste? Y eso también trae un gran conflicto de los heridos, los que están, los que van a quedar sin trabajo, en fin. Y todo este conflicto que está ahí en puerta. Es un conflicto en puerta. Argentina puede vivir una guerra civil, puede tener una guerra civil, estimulada por muchos sectores. A todos les conviene, en parte. Pero es posible una guerra civil. Porque no vemos ni siquiera en el posible candidato a ganar, que tenga una forma pacífica de hablar, sino que es disruptivo, es gritón, es patear el tablero. Y si la idea es dolarizar frente a este mundo digital que vamos a vivir, que vamos a estar cada vez más controlados, y que ya están hablando de que es un hecho prácticamente consumado y que lo vamos a ver dentro de muy poco tiempo, hablan de octubre, etcétera, y tantos otros meses pueden posponerse, pero esto es casi, digamos, irreversible, me hace sonar a la vieja política del menemismo, que para poder convencer y vender el patrimonio nacional y hacer la reforma del Estado era dolarizar y que la gente se sintiera que tenía plata en el bolsillo y que podía viajar, ¿no es cierto?, y darse lujos en un país que estaba en quiebra, venía de la hiperinflación de Alfonsín. Sin embargo, fue tentada la gente, por priorizar su estándar económico, podía vender y entregarse el patrimonio nacional a empresas extranjeras, como están dueñas prácticamente hoy de todo, la minera, la producción en general, en fin, los grandes monopolios, ¿no?, que tenemos acá, que son de los poderes internacionales. Y eso inevitablemente es el discurso que convenció al gobierno de Menem de tener al pueblo cómplice para que esa medida fuera posible.
Y me huele a lo mismo, me suena a lo mismo que hable Milei de la dolarización, porque la gente va a añorar en un país con una gran inflación, como la vivieron en aquella época, donde se quedaron con los ahorros, los plazos fijos, etcétera, que hoy tomen medidas similares y digan, bueno, ahora queda por rematar lo que queda. Entonces Argentina ya tendrá, dejará de ser Argentina, pasaremos a hacer cualquier otra cosa. Si también en su cabeza es dividir el país para que estén todos los que piensan liberalmente en uno y todos los que están del otro lado en otro, puede implicar también una disolución, una balcanización de la Argentina. Más tenemos los mapuches, los narcos. Realmente estamos en un país que está en una crisis tremenda. Pero los políticos hoy en día no ven hipótesis de conflicto. No hay conflicto. Estamos en una nube de pedo. Pero no hay una realidad en esto. Entonces, todas las disyuntivas que nosotros vamos a ver en breve no son disyuntivas en las cuales uno puede decir, puedo proyectarme. Vivimos una incertidumbre donde no sabemos ni para dónde vamos, ni qué va a salir de todo esto. Lo que sí es, nada bueno se augura, más allá de que nos quieran vender espejitos de colores. Va a ser un momento muy difícil. Estamos en puerta. Cualquier resolución que sea es en el corto o mediano plazo un conflicto. Y el conflicto va a ser porque llegamos a un punto donde ya no se aguanta más. Ni el relato de un lado, ni las promesas del otro. Estamos en una época muy difícil. Creo que Santiago Roque Alonso en el programa La Otra Campana decía, la solución no está en este plano, ¿no? La solución argentina no es humana. Quiere decir que tiene que haber algo, ¿no es cierto?, espiritual que nos haga cambiar y nos haga poner en un camino en el cual tomemos una decisión en qué patria queremos, si queremos la patria que hablaba López en tradición, en esa cultura grecorromana, cristiana, etcétera, que nos ha dado, ¿no es cierto?, nuestra España, ¿no? Habría que ver cómo nos vamos a ir proyectando en esta nueva etapa de este mundo tan conflictivo, el mundo conflictivo y nosotros, ¿para qué decir si habrá conflicto acá? Hay que estar atentos. Vienen momentos difíciles y tenemos que estar preparados. Cada uno tendrá la responsabilidad de qué tiene que hacer. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TV1. Toda la verdad primero. Gracias.